Juan cuando conoce que es el ungido. Juan lo reconoce, bueno, de lo que yo conozco, ¿no? Como le digo, yo insisto, yo no soy una persona que conozco mucho, pero entiendo que Juan el Bautista supo que él era el ungido cuando mandó a preguntar que si él era Ahí el el texto, al que esperaban. los textos Entonces, dicen, entonces ahí mismo en el Jesús capítulo le, 1 lo dice. Jesús le contesta, vayan y díganle lo que César, han visto. César, en el mismo capítulo 1 está, del verso 33 en adelante ahí aparece, dice, sobre el cual veas que el Espíritu está o reposa sobre él, ese es. O sea, Juan no sabe, Juan no conoce todavía. Ahí se da cuenta cuando él ve reposar el Espíritu, o el Espíritu descender sobre él, es cuando él se da cuenta que él es el ungido. Perdón, Marco, recibí una llamada, perdón. ¿Me puedes repetir? Que cuando del verso 33, Juan 1, del 29 en adelante está hablando de todo lo que es el bautismo, pero en el verso 33 dice que Juan no sabía hasta que él ve sobre quién ha reposado el Espíritu, o sea, que sobre quién ha descendido el Espíritu del Creador. Dice que hasta ahí se da cuenta o él sabe que ese es el ungido. Juan no sabía. Ok, hermano. Hermano Marco, yo lo considero una persona con bastante conocimiento, ¿no? Y, y entonces en ese mismo sentido quisieras hacerle una pregunta. Si Ajá. llegáramos, no estoy diciendo que estamos en ese caso, en este panel, ¿no? Para llegar a un concilio llegar a un acuerdo, pero digamos, supongamos que yo estoy de acuerdo con sus puntos. Entonces, bueno, para saber qué es lo que ustedes creen de Jesucristo, ¿no? O sea, poder saber cuál es su pensamiento sobre Jesucristo. Para ustedes, entonces, sí se puede adorar a Jesucristo, o sea, sí podemos darle toda honra y toda gloria a Jesucristo, sí somos salvos por Jesucristo o no, César, hermano. César, César, No, sin ¿podemos ser el culminar Dios, sin lo que ser el teníamos Dios. empezado? No, No, sin no, ser no. el Podemos Dios. culminar que lea Alex o que lea Mano David el Ah, ok. texto de Efesios para que nos demos cuenta y luego contesto todo lo que me preguntó. Ok, perfecto, perfecto. Quiero que Alex o que Mano David lea Efesios 2 20 al 22. A ver, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Correcto. Tremendo eso. Eso es tremendo. Eso es poderoso. Cuando nosotros vemos quién es la piedra angular, según Pedro, el Mesías, el Cristo, el ungido. Entonces, por ahí le voy a contestar un poquito a César también. Cuando nosotros vemos que el mismo Mesías está diciendo, o sea, que él en el capítulo 16, 17 y 18 de Mateo, dice, y cuando está hablando con Pedro, dice que sobre esa roca edificará esa asamblea. Edificar es plantar o fabricar o poner sobre. Entonces, cuando nosotros vemos lo que está diciendo Pablo acá, es que después de resurrección, la piedra principal o esa roca que se va a poner para poder cimentar todo lo que es el edificio, es el Mesías, es el Cristo. Yo eso lo creo. ¿Y quiénes son todos aquellos que conforman ese edificio? Todos aquellos que se agreguen para pasar a ser una morada, para pasar a ser un templo, una habitación donde el Creador habita. Entonces, si ustedes ven, esto está conectado con Levítico 26 y está hablando Pablo también en Segunda de Corintios, Primera de Corintios, y todo esto está ahí, donde está el mismo capítulo 14 de Juan, donde dice que él va a preparar moradas y todo eso, Segunda de Corintios 5, todo ese capítulo 5 donde Pablo está hablando ahí, está hablando de la nueva habitación, de las vestiduras nuevas, todo eso está hablando. Entonces, solo le digo para cerrar y darle chance a otro ahí con César. César, al menos Nelson, mano David, mano Fabián, yo y algunos que están abajo, creemos que el ungido es un descendiente de David, viene de la línea de Abraham o viene de la simiente de Abraham, y que él tiene toda autoridad dada o delegada por el Padre. O sea, él es el agente o el emisario que el Padre envía para traer redención. Claro que sí, eso lo sabemos. Entonces,
La otra cosa, yo creo que al Mesías se le da reverencia o se reverencia, pero al único que hay que dar la adoración y todo culto es al Padre. Al Hijo hay que honrarle, hay que reverenciarle, pero no hay que darle culto racional como Pablo dice en el capítulo 12, verso 1 y 2 de Romanos. Hay el culto racional, el culto con la razón y con todo nuestro ser es únicamente al Creador. Él es el ungido, el que ha sido autorizado, dado autoridad, pero no dice ni él mismo enseña a que a él se le adore. Adelante. ¿En serio? Jesús nunca niega la adoración hacia él. Es más, se enseña a adorarlo, pero esa era mi pregunta entonces. Para ustedes, si es pecado que yo adore a Jesús, independientemente si crea que es Dios o no. César, solo Es quiero. idolatría en las palabras que Hay una palabra que está ahí que nosotros tenemos que diferenciarla. En este caso de Romanos 12:1, donde dice que hay que darte culto racional al Creador, ahí habla de latría o latría. Y en el caso de lo que los ángeles van a reverenciar o van a darle, van a adorarle, está la palabra proscuneo, que no es lo mismo de adorar en darle culto, sino que servir o darle o reverencia. Entonces, cuando ustedes van al capítulo 4, verso 21, verso 22 de Juan, donde está con la mujer samaritana el Mesías, él está usando la misma palabra. Dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sí sabemos. Está hablando de la única adoración es al Padre. Él jamás enseñó a que se le adorase a él como Dios. Pero sí lo hicieron en la tierra y nunca la negó. No hay un texto que valide eso. Cuando él, no estoy claro, pero cuando él entró, no sé qué ciudad, él, bueno, como podemos traducirlo como una reverencia, ¿no? O un respeto, pero realmente se inclinaron hacia él. Correcto, es correcto. Ahí sí estamos de acuerdo. Ahí sí estamos de acuerdo. Ahí sí estamos totalmente de acuerdo. Hermano, pero se inclinaron y estamos de acuerdo que al momento de inclinarse ya no es una reverencia, ya estamos dándole más que una reverencia. También hay un texto donde dice que a David se le inclinó todo el pueblo. David lo aceptó. Claro, porque el padre lo había autorizado. Ok, hermano, está bien. No, está bien. Yo respeto lo que ustedes creen. Y de alguna manera está César, con Marco, me parece César, que él predique su fe con mucho conocimiento. Se nota que tiene mucho César, conocimiento. César, ¿me permites? Malcolm, César, ¿quién más estaba acá? El hermano Mario, hermano Fabián. Fabián, Saludos, hermano Fabián, Alex, David, me despido. Ya llegué a la casa, así que ya mañana entro a trabajar temprano, así que muchas gracias. Pero ahí abajo le dejé la definición de proscuneo en el griego. Es reverencia, postrarse, súplica, jamás adorar. No existe la palabra adorar. Shalom allí y a todos los que están abajo, saludos. Gracias por los tap tap, pero parece que no han avanzado mucho los tap tap. Si pueden ayudar ahí. Bueno, muchachos, yo me despido, me quedo acá abajo escuchándolos siempre, un poco. No, pero igual puedes gracias seguir ahí, por igual puedes seguir darme. la conversación ahí. Yo, No, es que voy para adentro de mi esposa y no voy a poder hablar, pero sí los puedo escuchar. Yo voy a estar acá en los comentarios igual. listo. Que esté muy bien. Un abrazo. Igualmente, Marco. gracias César. César y Alex, Gracias a todos. gracias. Bueno, yo quería agregar ahí para César y para Alex. Miren, yo Mario. sí, va a hablar. Bueno, quería agregarle para César y para Alex. Alex, creo que se te enseñó a que ahora la próxima vez cuando traigas un texto del Antiguo Testamento que tenga cumplimiento en el Nuevo Testamento. Espero que tomes ese punto que se te enseñó, porque si no haces eso, no te bases, y la base del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Y así mismo habrás notado que el hermano Malcolm también hizo lo mismo. Lo que de allá se decía
en el Antiguo Testamento se cumplió en el Nuevo Testamento. Entonces, para que tengas en cuenta cuando te enseñan algo, que te den la base, que es el Antiguo Testamento, y el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y les digo a los dos, yo también estuve como ustedes. A mí me enseñaron así a adorarle a Jesús, pero yo sabía siempre que había un Dios todopoderoso que era el Padre. Y no se preocupen, algún día se van a dar cuenta que así como Jesús tiene el trono de su padre David, porque así dice, se le será dado el trono de su padre David, usted tiene que se dé cuenta allá también que él es como David, ¿entienden? Por eso el hermano Marco le dijo que a David también se le postraron y adoraron a Dios, dice. Se le postraron a David y oraron a Dios, porque siempre la adoración es para el Dios que sostenía a los reinos, ya sea a David o ya sea ahora a Jesucristo, porque siempre vos vas a notar, si vos lees en profundidad, siempre vas a notar que Jesús siempre está sostenido por el Padre. Nunca Él hace por sí solo las cosas, Él mismo lo dice. Después vos vas a encontrar que ese espíritu, vas a descubrir que ese espíritu que estuvo en Cristo, dice en Romanos 8, si lees, si está en ti, ese espíritu también a ti te vivificará de entre los muertos, te dice. Y también vas a encontrar el libro de los Hechos que dice que el espíritu del Padre estaba en él haciendo los milagros y haciendo todas las sanidades. Entonces tienes que entender eso para saber qué espíritu tenía Jesús y qué espíritu tiene aquel que dice que si en Romanos capítulo 8 dice que si vos tenés el mismo espíritu que Jesús tenía, también te levantará de los muertos. Y para saber vos qué espíritu tenía Jesús, andá y lee Isaías capítulo 11 y ahí te vas a dar cuenta los espíritus que tenía Jesús. O sea, Jesús, te hablo como, porque le entiendo a ustedes, porque yo trato con personas con personas con sus creencias y yo también fui o sea, nunca fui yo siempre leí bien, yo siempre estuve en duda y siempre leí la escritura y hoy por hoy encontré a ellos, a mis hermanos, y ellos me enseñaron muchísimo más, por eso les digo, no se queden solamente con lo que nosotros les decimos, estudien la palabra, hoy se te enseñó cómo estudiar, cómo tener base de lo que vas a estudiar en el Nuevo Testamento. Nosotros creemos plenamente en eso, Malcolm te lo dijo, para nosotros sabemos quién es Jesucristo, sabemos que es nuestro Señor y que por medio de Él todas las cosas, pero no es que es Él el que te trae, ni es un otro, por medio de ese hombre, así como por medio de un hombre entró la muerte, la transgresión y la muerte, también por un hombre, dice la palabra, entra la vida eterna. Los dos son hombres. Adán es hombre y Jesucristo es hombre. Pero en todo el contexto vas a encontrar eso. Ojalá lo encuentres. Tengo una pregunta. A ver. Sí, adelante, adelante. Entonces, ¿ustedes no creen que Jesucristo ha estado desde el principio y Él también fue partícipe de la creación? No, porque él mismo dice, vos leíste ese verso donde él dice, el que los creó lo hizo un varón y mujer. ¿Leíste ese versículo o no? Y él no se incluye en la creación ahí. Porque si no diría, los creamos.
pero dice el que los creó. No, no leyeron ustedes, dice él, no leyeron ustedes que el que los creó, o dice no leyeron que el que los creó, varón y mujer los hizo. A ver, entonces, ¿por qué dice en Génesis la Biblia? Porque ahí están las palabras plurales. En Génesis 1:26. Tú leíste desde el verso 16 en adelante, ¿a quién le está hablando? Leíste desde el verso 16 hasta llegar al 26 y al 27. Leíste todo el contexto. Claro, pero acá dice, mire, Génesis 1:26. Entonces Dios dijo. ¿Quién dijo? No, lee Dios. todo el contexto. Yo lo sé, todo el contexto yo No, lo lee sé. todo el contexto, no leas Pero, solo un verso. pero ¿Qué este es el dice? versículo ¿A quién le está pero hablando? este es el versículo. Tengo ganas de pisarle la cabeza a la culebra. Pero este es el versículo que menciona en plural cuando dice conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué Dios dice ¿Qué dice? nuestra? Léelo el verso, léelo el verso. Ya mira. Entonces Dios dijo, hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra, plural, semejanza. ¿Y a ¿Quiénes quién son le es dijo? nuestra? Está hablando Dios, entonces Dios Pero a dijo. quién, decime vos a quién le dijo. ¿A quién le dijo? ¿Cómo a quién dijo? ¿Sí? Decime vos a quién le dijo eso. Porque si vos traes ese verso para decir que le dijo a alguien, ¿a quién le dijo? Exacto, correcto, muy bien. Ahí estaban presentes el Espíritu Santo y Jesucristo. ¿Dice ahí eso o eso es lo que vos crees? Pero entonces, ¿por qué dice aquí la Biblia? A nuestra. Sí, eso dice, pero ¿a quién le dijo? No dice la Decime vos a Biblia quién que le todas dijo. las cosas fueron. No dice la Biblia que todas las cosas fueran, que todas las cosas que hoy existen fueron hechas por Jesús. ¿Dónde dice eso? Muy bien, a ver. Sí, pero Alex, Mario, llévalo al 11 y 12. Sí, pero él dice que no quiere leer eso. No quiere leer ese el 11 y 12. Alex, Él dice que ya sabe. si lo sabe, ¿qué dice el verso 11 y 12? ¿A qué le habló Dios? No quiere leer. Yo ya le dije ya que lea a quién le está hablando, pero no quiere leer. El tema es que se quiere saltar directamente al 26. El 11 y 12, Alex, ¿estás ahí? El 11 y 12, Varoncito, si quieres hablar, Emanuel, buenas habla noches conmigo, habla primero, conmigo si quieres. Emanuel, Habla conmigo. Emanuel, Emanuel, primero buenas noches, ¿cómo están? Buenas Bendiciones. noches, buenas noches. Eso Decirle demuestra tu educación. a los 7 anfitriones que tenéis que no me silencien. Tengo ganas de pisar. Alex, ¿estás ahí?
que lee el 11, 12, 20, 21, 24, 25. ¿De qué le estaba hablando? Malcolm, ¿puedes hablar? Para que hables con Alex, pero Claro, 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 claro que sí. Alex se silenció, creo que está, no sé si está frisado porque está buscando alguna cosa hoy, no sé. Ahí está Mano Fabián también. El prepítero, sacerdote, sacristán, puede, cura, puede hablar. Ah, hermano Fabián, no le había visto que estaba el hermano Fabián ahí. pero si no está con la sotana no puede hablar. Hermano Fabián. Hermano Fabián, ¿cómo está, hermano Fabián? Se va otra vez. O yo no sé si debatimos a Mano David. No, pero igual no dice Jesucristo en Génesis. Y Jesucristo dijo que él creó al hombre y a la mujer. Así que participó en la... México, sí, León. Mano David, mire Sí, que Talión o Judá anda pensando en México. sí, sí, acá me manda mensaje. Pero... El hermano Fabián no puede abrir el micrófono. no, Bueno, aquí cuando no pueden refutar con palabras, le toca bajar a la gente, más nada. Que no tienen palabras los anticristos. Buenas noches, ya, buenas noches, José. ya la bajaron. Pero... No, no lo dejan de estar, pero eso, sí. Ahí va a subir. Pero... José, buenas noches, José. No, hombre, no lo dejan tocar el púlpito ni un ratito. Solo para que aprenda a ser educado, ¿no? Una vez que aprenden a ser educados, ya entran y saludan y hablan bien. Y bueno, no sé qué le pasó a Alex. Igual. Nelson, Alex es, ahí está, Alex. Adventista, ¿no? Sí, sí, seguimos, seguimos. Entonces, ¿quién era el verbo? Ese anfitrión es indocto, él es anticristo, no te va a responder. Pobre loco. ¿Quién es el verbo? Ajá. El verbo es la palabra de Dios. Tú te fuiste a la escuela para entender qué es el verbo, qué es un verbo. Te enseñaron qué es un verbo, qué significa la palabra O verbo. sea, la palabra creó todas las cosas. Sí, por medio de la palabra creó todas las cosas. Pero no solamente te está diciendo esto, mira, no te quedes solamente no te enfoques solamente en lo que te enseñaron en Jesús. Enfócate que ahí en Juan 1:1, del 1 al 3, te está hablando de toda la creación,
de todo, la promesa de Dios te está hablando de todo, y ese verbo, esa palabra, esa creación de Dios por medio de su palabra, se hizo carne en Jesucristo. La promesa que iba a venir ese Mesías, la promesa que iba a ser un Salvador, la promesa de la luz que iba a resplandecer entre las tinieblas, todo te está hablando en Juan 1:3. ¿Y en Ustedes se él quedan estaba la vida? solamente en una sola persona. ¿Y en la palabra También estaba la vida? en el verbo estaba, No, la palabra estaba la vida, todo estaba, te lo está diciendo ahí, y vos te quedás simplemente en lo básico. Ahí es lo que te enseñaron, porque eso te enseñaron. A vos Dios no te lo reveló, entonces, no te lo enseñaron. ¿por qué Dios sopló aliento de vida? Si en la palabra estaba la vida. ¿Mm? Todo es. Ojalá, te digo ya, Por ponete a eso, estudiar Juan 1, del 1 al 3, está bien. Si varias tú dices que la palabra es vida, interpretaciones. que la palabra que sale de la boca de Jehová, de Dios, es vida, entonces ¿por qué Dios tuvo que soplar aliento de vida? Si la palabra es vida. Tema, Alex, ¿Y qué para ti es eso? el tema, Alex, que tienes que ir al Jesús, porque griego. Jesucristo quiso Ay, que Alex, nosotros existiéramos. Alex, ¿me escucha? El tema que tienes que ir al griego. Vea el significado de logos, que es palabra. Te vas a dar cuenta, y cuando investigues mucho te darás cuenta que aparece 330 veces en el Nuevo Testamento la palabra logos. Y ninguna de ellas se atribuye a que es Jesús. Ninguna. Claro, pero lo que me está diciendo Ningún ahorita el texto. hermano no concuerda con lo que está Sí, diciendo. pero es que mira, Es la palabra. Salmo 33, 6 y 9 dice que Dios creó todo por el aliento de su boca. Él dijo y Pero fue ¿cómo hecho. Él puede mandó estar y la vida en la palabra? Él mandó y existió. Dice que en esa palabra estaba la Claro. vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué? Su palabra es vida, su palabra es poder. Entonces Dios no tenía que soplar aliento, sino debía decir, levántate. No, Entonces, insufló, ¿por qué dice, sopló aliento de vida? insufló en su nariz aliento de vida. Claro. Insufló, que le dio vida a la tierra, a ese barro. Si tú te vas ahí mismo a Génesis 1, el verso 11 y 12, dice que le habló a la tierra. Produzca la tierra. El verso 20 y 21 dice, produzcan las aguas. De ahí hasta salieron las aves. Luego en el 24 y 25 le dice, produzca nuevamente la tierra. Le dice, los animales. Y luego en el 26, según la teología adventista y muchos otros dicen, no, es que ahí estaba hablando con el Hijo y el Espíritu Santo. No, le sigue hablando a la tierra. Ese es el contexto. Ese es el contexto. Y el verso 27 dice, y dijo Dios. ¿Quién dijo? El Padre, porque es el único Dios verdadero. No hay texto bíblico que te diga que Dios son tres personas. No hay texto bíblico que te diga Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No hay texto bíblico que diga que el Espíritu Santo es una persona como Dios es persona, o un trío celestial, o tres grandes poderes del cielo. No existe, solamente existe un único Dios, y ese único Dios es el Padre. Y Alex, tú si has leído el Antiguo Testamento, Dios jamás prometió que iba a enviar a su propio Hijo en carne. No vas a encontrar ese texto, no existe. Ningún lado, por ningún lado lo vas a encontrar. Lo que sí, Dios ofreció un hijo a sus criaturas, de sus criaturas. Primeramente se lo dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones, le dice a la mujer. Luego Abraham dice, en tu simiente serán benditas, nuevamente le dice, serán benditas todas las naciones. Y la simiente es Cristo, según Galatas 3:16. Luego David le dice, tu hijo heredará, a tu hijo yo lo llamaré mi hijo, y él heredará el trono de David para siempre, que iba a heredar el trono de David su padre. Es un hombre ungido por Dios, es un profeta que tenía que venir de entre sus hermanos, un profeta como yo, dice Moisés. Entre tus hermanos levantará el Señor, a él oiréis. Eso lo puedes
ver en Hechos capítulo 3 del 19 al 22. Dios jamás prometió que iban a ver a su propio Hijo en carne. Tampoco dijo que él mismo sería carne. ¿Te das Ya. cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando te sacas de la cabeza todo lo que te enseñaron y te vas solamente a la escritura, te vas a dar cuenta por qué yo me salí del adventismo. Ya, entonces, ¿por qué dice en Génesis nuestra? ¿Por qué usa la palabra plural? ¿Por qué Dios está diciendo ahí a nuestra, a nuestra? Por eso le está Si hablando a la él, si tierra, él, si él, es- si él estaba solo, conforme a nuestra imagen y semejanza. conforme a nuestra, dice. Sí, No pero estoy yo, no estoy mira, si ciego. tú te vas a Job 38:6, dice que hablaba con sus ángeles también, con sus criaturas, contra las estrellas del cielo. O sea, Pero primeramente, ¿de dónde sacó el hombre? Lo sacó de la tierra, del barro. Nelson. entonces, ¿dónde estaba el Sí, Espíritu adelante, Santo? adelante, Malcolm. El Espíritu Santo es el No, Espíritu de Dios. Pero, Alex, no, el ¿y dónde Espíritu no es el estaba? Santo es mismo. el Espíritu de Dios, el Padre. Disculpa, Malcolm, No, ahora sí. Alex. No, no, no. Y en el mismo texto 27 y dice, y creó en singular. O sea, no tenemos que cerrarnos que habló en plural. pero el mismo texto 27 dice que creó Claro, pero si es Dios. plural o no es plural. No, pero ahí está Sí, haciéndolo creó de una Dios. forma majestática. Y la palabra es hat, ahí mismo. Bueno, entonces Dios se equivocó. No, Dios no se equivocó. El que se equivocó es el cristianismo, que, que se siga aferrando a los dogmas de Roma. Si tú te fijas ahí en Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice el Espíritu de Dios, y Job 9:8 dice que es el Espíritu del Padre, porque Él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar, Él solo. Ahí en Deuteronomio 32 dice que Él solo creó todas las cosas y no habían dioses con Él solo, en singular, hablando del mismo Padre. Ya. Entonces, eso de creer en tres seres coeternos coiguales sin principio, estaríamos creyendo en trillizos, que ninguno es mayor que el otro, que los tres son coiguales, estarías creyendo en trillizos. Y eso es politeísmo. Como lo quieras llamar, es politeísmo. Porque te he repetido, hasta 1 Corintios 8:6, Pablo dice, para nosotros, o sea, para los verdaderos adoradores del Padre, para nosotros solo hay un Dios, el Padre. El texto de 1 Corintios 8:6 no dice para nosotros hay un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, o un Dios en tres personas. Dice para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Y luego dice, y un Señor Jesús el Cristo. Pero ese Señor Jesús el Cristo es porque Dios lo declaró Señor y Cristo en Hechos 2:36. No es Dios, es un hombre. Y el Espíritu es de Dios, porque Dios mismo dijo, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Se acaba la Trinidad. No hay Trinidad, solamente el Padre es Dios. ¿Marco? Nelson, y aquí hay otra cosa que el otro día meditaba, y es que la gente cree que el Espíritu Santo fue que embarazó a María, y el Espíritu Santo en hebreo se le da en femenino, se ve en femenino, no en masculino. Ahí hay otro problema de los que creen eso. No se llama Espíritu Santo, sino la Ruach HaKodesh. Ujú. Ruajes. En femenino. Ruach, femenino. Ruaj o Peshach, lo que es diferente. Alex, y aquí también solo quiero hacer una pregunta sobre esto. ¿Usted ha leído Primera de Corintios 15, 45 y 46? ¿Lo ha leído? ¿Qué dice? Ahí habla de que el primer Adán es de la tierra y el segundo Adán y el posterior Adán se refiere al Cristo, a Jesús. Dice que es del cielo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros aplicar esto acá si el primer ser creado es de la tierra, es Adán? ¿Y cómo es entonces que Jesús estaba en la creación? Si acá Pablo está argumentando que el segundo Adán o el posterior Adán es espíritu vivificante. ¿Cómo aplicamos esto acá? Ya.
Ya a ver, si Jesucristo no es Dios, entonces, ahora que está en el cielo, a la diestra del Padre, ¿por qué se le adora? Cuántos Y dioses tú, entonces hay, Alex? ¿Cuántos dioses hay? Pero Alex. en Apocalipsis dice que está a la diestra del Padre. Por eso, pero entonces tú tienes un politeísmo ahí, porque si dices que hay uno que es el creador, el que está sentado en el trono, creo que eso es lo que creen ustedes. Pero si hay otro Dios, entonces ahí ya no hay uno, sino hay dos. ¿Cómo es esto? Sí, yo creo que Dios es, bueno, yo creo en la deidad de tres personas, el Espíritu Santo, Dios el Padre y el Hijo. ¿por qué no repetís lo que te enseñaron? ¿Por qué no repetís lo que te enseñaron? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Claro, pero los tres cumplen diferentes funciones, ¿o no? No, pero repetí lo que te enseñaron. Repetí lo que te enseñaron. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Porque eso te enseñaron. No, a mí nunca me enseñaron. Eso no, nunca me enseñaron a mí. La Trinidad es la enseña. Ahora, Alex, salgamos de una cuestión acá. Si el creador es espíritu, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Mm? Alex, si el creador es espíritu, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Es otra persona? ¿O, o cómo entienden ustedes eso? Sí, otra persona. Ok, aquí viene la pregunta. ¿Ustedes creen que María fue embarazada o concibió del Espíritu Santo, verdad? Claro, Ok. Si el Padre, ustedes lo ven en la Trinidad, que es la primera persona, ¿verdad? sí, Y el Espíritu Santo es la tercera persona. exactamente. Entonces, ¿quién es el Padre de Jesús? El Padre de Jesús, ¿Sí? ¿Quién es el Padre de Jesús? ¿La primera persona o la tercera persona? la primera persona. Sí, ¿escucharon ustedes, mano Mario, mano David? ¿Escucharon? Sí, sí. Sí, sí, cuando le conviene nomás. Ay, muchacho, no sé dónde te metieron, dónde te metiste. Bueno, eh, a ver, ¿tu espíritu es aparte de vos? ¿O tenés espíritu o no? ¿Tenés espíritu, David? ¿O Alex? O sea, ¿cómo? ¿Que tener espíritu aparte yo? No, Tu espíritu es tuyo, ¿no es cierto? Si ¿de yo qué espíritu digo, está si yo hablando? le, Porque otro, vos no tenés espíritu, el ser humano no o tiene no tenés espíritu. espíritu, no tenés No, espíritu. no, el ser Ah, humano no bueno, tiene ok. espíritu. No hay nada que se aleje de nosotros. Eso lo cree la Iglesia Católica, no nosotros. Ah, o sea que vos no tenés espíritu. No. Mario, llegó el cura. Sí, ahí que el cura la agarre. Ahí se ve que se van a entender ellos. Fabián, mano Fabián, bendiciones, hermano Fabián. Bendiciones, bendiciones. Tenemos a una persona sin espíritu. Bueno, me gustó la pregunta que hizo el hermano Malcolm.
es una Escuchó la pregunta respuesta de Alex, ¿verdad, muy... mano Fabián? Escuchó la respuesta de Alex, ¿verdad? Sí, sí, yo la escuché. Entonces ahí se está yendo en controversia con la escritura. Porque si miramos, Porque la escritura... si ustedes miran en Mateo, capítulo 1, versículo 19, está diciendo que lo que hay en el vientre de María es fruto del Espíritu Santo. O sea que es de la segunda persona, no es de la primera persona. Entonces no sé, Alex, porque dice que es de la primera, si la Biblia dice que es de la segunda. ¿Sería que se confundió, ¿Quién Alex? mandó al Espíritu Santo entonces? Alex, ¿Quién mandó al está Espíritu observando Santo? el texto que dice que el fruto, o sea, de lo que María está Claro, esperando sí. es fruto Pero del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿quién envió al Espíritu Santo? Usted dice que son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí o no? Claro, pero ¿quién envió al Espíritu Santo? Claro, entonces cuando usted mira, el texto está diciendo lo que María espera, cuando el ángel está diciendo a José que no se preocupe, está diciendo el texto claritico que dice, no te preocupes porque lo que María tiene en el vientre es fruto del Espíritu. ¿Lo dice o no lo dice? Sí, lo dice, pero dime, por eso dime, ¿quién envió al Espíritu Bueno. Santo? Entonces, si lo está diciendo, sería de la tercera persona. No está diciendo que es de la Por eso, primera pero ¿quién persona, envió sino de la tercera persona. pero ¿quién envió el Espíritu Santo? Que, perdón, mano Fabián, pero es que aquí esto hasta la razón misma nos daría sentido común para entenderlo. ¿Cómo es que la tercera persona va a engendrar a la segunda persona? O sea, Es hasta que en tienen eso miedo de estamos decir que el Padre envió al Espíritu Santo, ustedes. Sí, es que por eso yo No, pregunté yo no. primero, ¿vale? Es que ahí es donde usted se estrelló, Jesucristo mismo Alex. dice, Alex. Jesucristo Ahí es mismo donde dice, usted se estrelló con la pregunta de Michael. Dios enviará al Espíritu Santo Michael en le mi hizo la nombre. pregunta, Michael le hizo una pregunta y le dijo, correcta la pregunta, o sea, la pregunta no está mal. La pregunta del hermano Michael fue, ¿quién engendró a Jesús? ¿La primera persona o la tercera persona? Usted dijo La la primera primera. persona. Bueno, Quiere decir que el Padre, ¿cierto? ujú, sí, Pero ahí está el tiestazo, porque el versículo está diciendo que es fruto del Espíritu. No dice que es fruto del pero Padre, dice, sino del Espíritu. claro, pero ¿quién El envió al hermano Espíritu Michael le Santo? preguntó, En toda la antes de Biblia, eso le preguntó, pero Dios, ¿por qué nos responden y dicen que fue Dios? ¿Por para qué usted tienen quién tanto es miedo de Dios? decir ¿Es eso? espíritu? Espere. ¿La primera persona es espíritu o es persona? Alex Alex, está en modo boxeo, Alex, como cuando está contra la... vuelvo y le pregunto, Alex, ¿la primera persona es espíritu o es persona? ¿Cómo? ¿En qué diferencia hay eso? Le estoy ¿En qué modo? preguntando del primero, el primero. ¿Es espíritu o es persona?
¿En qué Estamos contexto? hablando del Padre, estamos hablando del Padre, del Eterno. ¿El Eterno es espíritu o es persona? Persona. ¿No? Deme el texto donde diga que el Eterno es una persona. Por eso le estoy diciendo que de dónde me saca persona. Bueno, Fabián, le tengo otro dato. No, está perdido ese muchacho. Le tengo otro dato. Alex dijo, el argumento de Alex es que en la creación estaban los tres, pero ahora dice que la primera, la segunda, la tercera persona engendró a la segunda, entonces no existía la segunda en la Trinidad que ellos profesan en la creación. O sea, es un enredo que se tienen con esa Trinidad tremendo. Pero si tú Estaban entiendes los que tres. somos... Espérate, Alex. Ahora sí entendí. En la creación, en el libro de Génesis estaban los tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. ¿Correcto? Sí. ¿En dónde estaba la segunda persona en la creación? La segunda persona. Sí. Pues ahí con Dios. Pero vino a existencia hasta que fue engendrado por la tercera persona entonces en Mateo y en Lucas y en todos los evangelios. No se hizo carne, Señor. Ya existía desde antes. Pero y entonces eran tres espíritus los que existían, ¿o cómo? Jesús Es que no entiendo esa preexiste. Trinidad. Es que no entiendo esa Trinidad de Alex, porque Jesús es preexistente. por eso, pero entonces, ¿cómo existía? ¿Como persona o como espíritu? Quiero saberlo, Alex. ¿Alex? De León, si quiere suba. ¿Cómo Sube y se me va a Alex, explicar. Alex, cómo estaba la segunda persona en la creación? ¿Como espíritu o cómo? Yo quiero saberlo. Sí. Bueno, aquí llegamos al punto. ¿Cómo? Ya subió Teo. Teo, usted dice que estaban los tres espíritus, ¿cierto? Eran tres espíritus. ¿Cuál de los tres espíritus? Esta pregunta va para Teo y espero que me responda correctamente. ¿Cuál de los tres espíritus que había en la creación engendró a Jesús? Adelante, Teo. León, dice. León de Judá. La pregunta es para usted. Adelante. ¿Cuál de los tres espíritus engendró a Jesús? Su papá era José. Fabián, es que del León de Judá él cree como nosotros. No, sino que le pregunté fue por lo que él dijo, ¿no? Yo estaba diciendo referente a lo que estaba diciendo el hermano Alex. Entonces, Correcto. sí, por eso. Bueno, Alex, para bajarlo de las nubes, perdona que sea así tan abiertamente. No estoy en las nubes, no estoy en las nubes. ¿Usted sabe quién inventó la Trinidad? ¿Quién inventó? Lo inventa el cristianismo romano. Ya. Si usted es católico, se lo acepto como católico. Yo Pero soy si usted me adventista. está diciendo a mí, espere. Si usted me está diciendo a mí que no es católico, puede ser adventista, puede ser
Asamblea de Dios, de cualquier congregación menos católico, no le acepto la Trinidad, se lo acepto al catolicismo, pero no al cristianismo dividido del catolicismo. Usted escuchó clarito cuando yo subí que el hermano Malcolm, el hermano Mario lo dijo clarito, llegó el sacerdote. Porque el catolicismo, el imperio romano, inventa la Trinidad, inventa la Santísima Trinidad, y es el catolicismo. Cuando tú me estás diciendo que sí existe la Trinidad, es católico. Por donde ande, por donde camine, así tenga el título de cualquier congregación, es católico. Porque sigue obedeciendo al catolicismo. Pero cuando tú le obedeces a la Escritura y cree en la Escritura le está diciendo no son tres, es uno. Uno. Claro, es uno, Y es de uno ese en uno, carácter. ese uno escoge a un hombre, hijo de hombre, engendrado de hombre, nacido de mujer, lo escoge, ¿Engendrado de hombre? correcto, lo escoge, lo unge, préstame atención lo que le voy a decir, ese escogido, que es hijo de hombre, nacido de mujer, obedece, cumple, va hasta la cruz, obediencia hasta la cruz, muere, el Eterno lo resucita, y al haber y el Eterno, a ver la obediencia del hombre, le da potestad, le da poder, y lo llama a ser hijo de Dios. Eso lo encuentra usted en Romanos capítulo 1, versículo 4. Ahí es donde comienza a llamarse el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Ahora sí me entendió, Alex? No, no le voy a entender. Permítame, Fabián. Adelante, hermano Mario. Saludos para todos, hermano Josué, hermano Malcolm, hermano Teo, hermano Predicador, saludos. Y Alex, saludos. Sino que me cogieron así infragante, entonces por eso no los había saludado. Adelante, hermano Mario. No, Josué. Adelante, hermano, adelante. Después saludo yo. Ya rato. No leas, Alex, cuando leas, después yo quiero que vos me digas, cuando vayas y leas, donde dice que le dice le dice que el santo de ella será llamado hijo de Dios. No le dice es hijo de Dios o es el hijo de Dios. Le dice será llamado hijo de Dios. Y se le dará el trono de David, su padre. ¿A vos no te hace ruido cuando vos lees que dice que el Padre es el Espíritu? Vos afirmás que el Padre es el Espíritu Santo, pero ahí la Escritura dice que el Padre es David y que viene del linaje de David y le será dado el trono de David, su padre. ¿No te llama la atención que toda la Escritura diga que él es del león desde la tribu del león de Judá?
¿No te llama la atención que a David le hizo la promesa a Dios que de su descendencia nacería el Cristo? ¿No te das cuenta vos eso? Vamos a tirar toda la basura entonces si Dios no le cumple entonces esa promesa a David. Tiramos toda la basura. Ya, entonces, Porque que yo sepa. ya. Porque que Entonces, a ver, ya, vamos a decir que Jesucristo es hombre. Es lo que quieren decir ustedes, ¿no? Que es un ser humano. sí, es un ser humano. Ya, entonces, ¿por qué hasta hoy en día no hay un ser humano que pueda ser igual que a Jesús? Porque Él es el único. Es el que Dios engendró. Y vos tenés que entender qué es engendrar por el Espíritu. Vos tenés que estudiar un poquito qué es ser engendrado por el Espíritu. ¿Vos no estás siendo engendrado por el Espíritu? ¿Vos no naciste de nuevo y ser engendrado por el Espíritu? Porque Dios no tiene hijo de carne ni de sangre, sino del Espíritu. Y Según tú, ¿qué es vos no, engendrar? ¿En qué forma lo engendró? Dios le hizo santo, Dios te engendra a ti y te hace santo, con sus leyes te Ya, engendra. ya, hoy en día nos promete lo mismo y ¿por qué nosotros no podemos ser? Sí lo puede ser, porque eso es lo que te promete la Escritura. Y puedes ser, y puedes alcanzar a hacer milagros también, como Jesús lo hizo. Alex, pero es que en la parte del engendramiento ahí está en Juan 1:12 y 1:13, ahí lo dice claramente. Saludos a Mano Pastor José y Mano Sí, está bien. ¿Y los apóstoles no hicieron Claro, claro, milagros? pero está bien, sí. Solo estoy preguntando si era hombre, entonces ¿por qué nosotros hoy en día también no podemos ser? O sea, Y Pedro eso llegar no hacía milagros. Pedro no hacía milagros. al carácter que él tenía. Pedro no hacía milagros, hasta con su sombra. Claro, sí ¿Leíste lo esa hacía. parte o no? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Vos Claro. decís que no podés? Ale, ¿sabe por qué usted no puede hacer milagros? ¿Usted sabe por qué un ser humano en este tiempo no puede hacer un milagro como Pedro, que resucitó a una diaconisa? ¿Usted sí sabe por qué? ¿Alex? Claro, porque no estamos unidos a Jesucristo. No, no es por eso. No es por eso. Vamos al punto. ¿Usted se imagina donde usted tuviera el poder de resucitar a una persona? ¿Qué pasaría donde usted fuera a un velorio y resucitara a una persona? Partamos de ahí. ¿Qué pasaría? ¿Cómo que pasaría? ¿Qué pasaría que usted fuera a un funeral, entrara a una funeraria y orara por un muerto? Y esa persona volviera a tener vida normal. ¿Qué pasaría en ese momento? Yo le pregunto, ¿qué pasaría para usted, Alex? ¿Qué sucedería donde esa persona resucita, se levante del cajón o del ataúd y se levanta? Ya. Por eso, ahí llegamos al punto. Si usted va, o va cualquiera de nosotros, cualquiera de los que vemos aquí, Yo de los llegaría a dos creer que que estoy lleno del Espíritu Santo. Véales, si cualquiera de nosotros fuéramos y oráramos por una persona